Tangente de 180 le da 0. Vamos ahora con las inversas. Cotangente de 180. Bueno, es la inversa de la tangente. Entonces, si nos quedó 0 sobre negativo 1, esta nos va a quedar negativo 1 sobre 0 y esto es indeterminado. Error matemático. Secante de 180. ¿Cuánto es la secante de 180? Bueno, esa es la inversa del coseno. O sea que si el coseno era negativo 1 sobre 1, este será 1 sobre negativo 1, que nos sigue dando negativo 1. Y vamos con la cosecante. La cosecante de 180 la hacemos por acá abajito. Es la inversa del seno. Si el seno nos daba 0 sobre 1, este nos dará 1 sobre 0. Eso es indeterminado. Error matemático. Y ya tenemos las 6 razones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para 180 grados. ¿Listo? Vamos con 270. Fíjese lo que sucede con 270. Cuando usted dibuja el ángulo de 270, desde su 0, que es el origen del plano cartesiano, encuentra obviamente esto. Pero el ángulo termina en el eje Y, negativo. Eso quiere decir que va a tener altura, ¿cierto? O sea, tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa del mismo valor numérico, sí, la unidad, pero ojo con los signos, porque como el cateto opuesto quedó hacia abajo, es negativo 1, mientras que la hipotenusa jamás será negativa y va a tomar el valor de 1, ¿ok? Este no tiene base, fíjese, solo tiene elevación, tiene altura y está dirigida en sentido contrario del eje Y positivo. Si usted lo quiere abrir, le entrega base, pero recuerde que al abrirlo, ese valor que toma este cateto opuesto sobre el eje Y negativo será el mismo que toma como tal la hipotenusa. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de hacer esto en un círculo unitario y de abrir este ángulo hacia allá, abrirlo hacia allá, generándole una base, y esta que sería ahora su hipotenusa del triángulo rectángulo que se formaría, pues sería el mismo 1, ¿ok? Y este pues ya tendería obviamente a disminuir dependiendo de la base que se le trace al triángulo, pero como no se le puede trazar base, ¿por qué no se le puede trazar base? Porque él está sobre el eje Y negativo, él solamente va a tener de hipotenusa la unidad y de cateto opuesto, porque tiene altura, ¿cierto? Sería de negativo 1, porque va hacia abajo, que es lo que le estoy mostrando acá. Él no tiene cateto adyacente, es 0, no tiene base, tiene solo altura, tiene cateto opuesto de valor de negativo 1 y tiene hipotenusa de valor de negativo 1. De positivo 1, perdón, la hipotenusa jamás es negativa, discúlpeme. Entonces hipotenusa de valor 1 y cateto opuesto de valor negativo 1. Los catetos sí pueden ser negativos, pero la hipotenusa jamás es negativa. La hipotenusa es positiva. Listo. Vamos entonces con respecto a esta imagen, que esta imagen ya es para 270 grados, ¿sí? Vamos a trabajar las razones trigonométricas. Entonces vamos a irnos al costado de la derecha sin eliminar la imagen que quiero que sigan viendo, que es la imagen de los 270, y empezamos. Acá, seno de 270 grados. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto es negativo 1 porque va hacia abajo y la hipotenusa es 1, siempre positiva. Esto le da negativo 1. El seno de 270 entonces es negativo la unidad. Muy bien. Vamos con el coseno de 270, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero usted cateto adyacente no tiene, entonces 0. Sobre la hipotenusa, que siempre es valor positivo 1, y esto le da 0. Listo. El coseno de 270 le va a dar 0. Vamos ahora con la tangente de 270. La tangente de 270 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es su cateto opuesto? Su cateto opuesto es negativo 1, porque va hacia abajo, ¿cierto? Va hacia abajo en el ángulo de 270, sobre el cateto adyacente, que es 0, porque no hay cateto adyacente en el ángulo de 270. ¿Esto cuánto le da? Esto le da un error matemático indeterminado. Vamos con la cotangente de 270. Bueno, la cotangente es la inversa de la tangente, o sea que si me dio la tangente menos 1 sobre 0, esta me dará 0 sobre menos 1, y esto es 0. Listo. Vamos ahora con la secante. Vamos a hacernos por aquí arribita, por favor, porque ya no tengo espacio hacia abajo. Secante de 270. Es la inversa del coseno, es la inversa del coseno de 270. El coseno de 270 era 0 sobre 1, o sea que este nos dará 1 sobre 0 y esto nos da indeterminado. Listo. Vamos con la cosecante. La cosecante de 270 es la inversa del seno. Entonces el seno nos daba menos 1 sobre 1, o sea que aquí nos quedará 1 sobre negativo 1 y esto es negativo 1. Listo. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestras 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para el ángulo de 270. Terminemos ahora
con el de 360, ¿sí? Entonces ya debimos haber trabajado con 0, sí, con 90, sí. Ya trabajamos con 180, sí, con 270, sí, nos queda 360. Bueno, ¿qué pasa con 360? Chicos, fíjense que cuando estamos en el plano cartesiano, 360 es toda la vuelta, ¿cierto? Aquí terminamos con 360. Pero ¿dónde termina el ángulo? Sobre X. Eso quiere decir que no tiene altura, ¿sí? No tiene una elevación, no tiene un cateto opuesto, solo tendrá un cateto adyacente, que como termina en el lado positivo de las X, será 1 positivo. Y tiene hipotenusa, que sería 1. Y ya les he explicado por qué tiene hipotenusa, porque si le podríamos generar un triángulo rectángulo, pues simplemente este valor de 1 del cateto adyacente correspondería con el mismo valor de la hipotenusa, que es el radio de un círculo unitario, siempre la unidad o siempre de valor 1, en el caso en que podríamos elevarlo. Como no lo podemos elevar porque está sobre el eje X, tiene cateto adyacente 1 y tiene hipotenusa 1, ya que en ese caso, al estar sobre X, ese X es el radio del círculo unitario. ¿Que cuánto es que vale? Pues la unidad. Listo, por eso estas dos serían equivalentes en valor numérico. En dirección, el cateto adyacente es positivo. No hay problema en este caso porque terminó sobre el eje X positivo. En ese sentido, entonces ya con esta relación podemos construir nuestras razones. Empecemos con el seno de 360. Creo que ahí están viendo, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Hombre, no hay. 0 sobre 1. Y eso nos da 0. Listo, el seno de 360 tiene que darnos 0. Bien, vamos con el coseno de 360. Entonces es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sí tiene y es 1 positivo. La hipotenusa siempre será positiva y de valor 1 en un círculo unitario, que es el radio del círculo, de valor la unidad, y 1 sobre 1 pues le da 1. Listo. Vamos con la tangente de 30. La tangente de 30 de 360, discúlpeme, la tangente de 360 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es su cateto opuesto? Hombre, no hay cateto opuesto, no hay altura. En el ángulo de 360 está sobre X, solo hay base, solo hay cateto adyacente. Y es 1. 0 sobre 1, ¿cuánto le da? Pues le da 0. Listo. Vamos con la cotangente. La cotangente de 360 grados, ¿cuál es? Es la inversa de la tangente. Entonces, si la tangente le dio 0 sobre 1, esta le da 1 sobre 0 y esto es indeterminado. Listo, terminamos. Vamos ahora con la secante. La secante de 360 grados es la inversa del coseno. El coseno nos dio 1 sobre 1. La inversa será 1 sobre 1, es decir, 1. Listo. Y terminamos con la cosecante por acá pequeñita. Cosecante de 360 es la inversa del seno. El seno nos dio 0 sobre 1, o sea, 1 sobre 0. ¿Cierto? Y esto es indeterminado. Recuerde que siempre que el 0 le quede como denominador, le va a dar una indeterminación o un error matemático. Listo. Ahí ya tendría todas sus 6 razones para el ángulo de 360 y terminamos. ¿Qué nos hace falta hacer ahora? Pues obviamente ahora lo que nos hace falta hacer es socializar todo esto en una tablita. Les dejo ver porque a veces se ve como borroso. Entonces no quiero que quede ahí distorsionada la imagen. Bueno, nuestro círculo unitario, nuestra explicación de triángulo formado y el cateto opuesto como la altura del triángulo, el cateto adyacente como la base, la hipotenusa como la diagonal, el ángulo de 0 grados como aquel que está sobre el eje X y que tiene entonces cateto adyacente e hipotenusa de igual valor la unidad, dado que en un círculo unitario el radio vale 1 y como ellos están sobre el radio, pues tendrán cateto adyacente e hipotenusa para el de 0 y 360, cateto opuesto e hipotenusa para el de 90, positivo y cateto opuesto negativo para el de 270, y tendrán cateto adyacente e hipotenusa, cateto adyacente negativo para el de 180, ¿ok? Y ahí pues asociamos todos nuestros ángulos cuadrantales. Recuerde que siempre que usted logre abrir un ángulo, va a poder proyectar esta hipotenusa como el radio de un círculo unitario y todo radio de círculo unitario vale 1. Listo, después de hacer eso, entonces calculamos el seno de 0, el coseno de 0, la tangente de 0, la cotangente de 0, la secante de 0 y la cosecante de 0. Luego fuimos a trabajar con el ángulo de 90 y en el ángulo de 90 trabajamos que él terminaría en el eje Y, por lo tanto tiene cateto opuesto que es igual a hipotenusa y toma el valor de la unidad. 1 positivo para el cateto opuesto porque va hacia arriba. Y de acuerdo a eso calculamos el seno de 90, el coseno de 90, la tangente de 90, la cotangente de 90, la secante de 90 y la cosecante de 90.
Luego trabajamos con el ángulo de 180 grados. Y entonces en 180 grados dijimos que él daba media vuelta y terminaba en el eje X negativo, por lo tanto tiene cateto adyacente e hipotenusa de valor numérico 1, pero que el signo cambiaría, porque su cateto adyacente quedó hacia la izquierda, por lo tanto negativo 1. Y su hipotenusa siempre la hipotenusa va a ser positiva de valor la unidad. Y trabajamos con, obviamente, las razones trigonométricas de ese ángulo de 180. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Después de ello, entonces lo que hicimos fue entrar a trabajar con el ángulo de 270, diciendo que él daba 3/4 de vuelta y terminaba en el eje Y negativo. Por lo tanto, no tiene base, no tiene cateto adyacente, solo tiene cateto opuesto y el cateto opuesto es negativo 1 y su hipotenusa 1. ¿Sí? Tanto el cateto opuesto como la hipotenusa figuran con el mismo valor numérico, pero con signo diferente porque el cateto opuesto está terminando sobre el eje Y negativo, por lo tanto es negativo 1. Listo. Con esa imagen entonces y con esa construcción hicimos la demostración de las razones trigonométricas de 270 por acá. Trabajamos con el seno de 270, el coseno de 270, la tangente de 270, la cotangente de 270 y nos pasamos arribita a trabajar las que nos faltaban, que era la secante de 270 y la cosecante de 270. Posterior a eso, entonces trabajamos con el ángulo de 360, que era este de acá, diciendo que él daba la vuelta completa y terminaba otra vez sobre el eje X positivo. Entonces tiene cateto adyacente, no tiene cateto opuesto porque no tiene altura y tiene como tal hipotenusa. Su hipotenusa de valor 1, que la hipotenusa, recuerde, siempre será positiva, y el cateto adyacente 1 porque va hacia la derecha, en X. Listo. Luego lo que hacemos entonces es calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante de 360 y terminamos todas nuestras razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Aquí inicialmente lo que había hecho era explicar cómo se construyen esos ángulos, 0 sobre el eje X, igual que el 360 después de dar toda la vuelta, el 90 como un cuarto, ¿cierto?, de vuelta, primer cuadrante, el de 180 como media vuelta y el de 270 como 3/4 de vuelta. 1, 2 y 3/4 de vuelta. Listo, perfecto. Eso fue todo lo que hicimos en esta parte de los ángulos cuadrantales. Yo les dejo ver así a poquitos rapidito, por si ustedes tienen que detener el video. O devolverlo y puedan ver todo. Listo, entonces ahora sí finalicemos armando nuestra tabla completica de todos nuestros ángulos, tanto los notables como los cuadrantales. Entonces colocaremos por acá seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Acá trabajaremos el ángulo de 0, luego trabajaremos el ángulo de 30, trabajaremos el ángulo de 45, trabajaremos el ángulo de 60, trabajaremos el ángulo de 90, trabajaremos el ángulo de 180, trabajaremos el de 270, trabajaremos el de 360. ¿Listo? Bien, ahora sí. Listo. Armada nuestra tablita, fíjense, entonces podemos colocar ya nuestros valores sin ningún inconveniente. Entonces, el seno de 0, entonces tendríamos que revisar nuestro material, pero pues como yo ya lo tengo aquí claro, entonces el seno de 0 nos da 0.
El seno de 30 nos da 1/2. El seno de 45 nos da, raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 nos da raíz de 3 sobre 2. Listo. El seno de 90 nos da la unidad. El seno de 180 nos da negativo, perdón, 0. Estaba pensando en el otro, en el de 270. El seno de 270 nos da negativo 1. Y el seno de 360 nos da 0. Ya con estas usted puede armar el resto de la tabla, diciendo lo siguiente. No se le olvide que la inversa de todas estas es la cosecante. Entonces, inversa de 0 daría 1 sobre 0, por lo tanto, indeterminado. Listo. La inversa de 1/2 daría 2. Listo. Ahora, la inversa de 2 sobre raíz de 2 sobre 2 sería 2 sobre raíz de 2. Es decir, que le quedaría, en ese caso, 2 sobre raíz de 2 le da, como no puede dejar raíces abajo, pues le queda 2 raíz de 2 sobre 2, es decir, raíz de 2. Acá le queda 2 sobre raíz de 3, la inversa, ¿cierto? 2 sobre raíz de 3, pero ya sabe que no me puede dejar pues abajo raíces y le queda 2/3 de la raíz de 3. Aquí, 1 sobre 0, pero eso daría indeterminado. Aquí sería 1 sobre 0. Perdón, acá le daba 1 sobre 1. ¿Qué dije? Porque me mencioné el 0 acá. Si esto es un 1. Estaba pensando en la de abajo. ¿Cuál es la inversa de 1? Pues 1 sobre 1. Y la inversa de 1, y 1 sobre 1, ¿cuánto es? Perdón, 1. Ojo, la inversa de 1 sobre 1 es 1. Porque sigue siendo 1 sobre 1. O la inversa de 1, pues sigue siendo 1. Dado que es igual a 1 sobre 1. La inversa de 0 es 1 sobre 0. Ahora sí, indeterminado. La inversa de menos 1 sería 1 sobre menos 1, o sea, menos 1. Y la inversa de 0 sería 1 sobre 0, y 1 sobre 0 le da indeterminado. ¿Ok? Bien. Y podemos entonces comprobar esa información, profe, con lo que hicimos antes. Pues claro que lo podemos hacer. Entonces, fíjese, voy a arrancar esta hojita, para que me quede más fácil verlo. Y compararlo con ustedes. Entonces vamos con 0. 0 está por acá. El seno de 0 nos da 0. Sí. El seno de 30, vamos a ver, los tenemos por acá. El seno de 30, 1/2. El seno de 45, raíz de 2 sobre 2. El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Vamos con 90. Seno de 90, acá está. Seno de 90, 1. Seno de 90, 1. Seno de 180. Vamos al seno de 180, 0. Seno de 180, 0. Seno de 270. Negativo 1. Negativo 1. Y seno de 360. El seno de 360 nos da 0, ¿no? Pues aquí se me rompió esta hojita, pero 0 sobre 1 pues da 0. Listo. Bien, perfecto. De hecho, ahí se alcanza a ver el 0, fíjense. Listo, bien. Entonces, ahí vamos bien. La inversa del seno es el cosecante. Entonces, vamos con cosecante de 0. Busquemos a 0 y la cosecante de 0 indeterminada. Vamos con la cosecante de 30. Cosecante de 30, 2. Cosecante de 45, raíz de 2. Cosecante de 45, raíz de 2. Y cosecante de 60, 2/3 de raíz de 3. Cosecante de 60, 2/3 de raíz de 3. Muy bien. Vamos con 90. Cosecante de 90, 1. Cosecante de 90 es 1. Cosecante de 90, 1. Cosecante de 180. Vamos con 180. Cosecante de 180, indeterminado. Cosecante de 180, indeterminado. Cosecante de 270. Cosecante de 270 está por acá.
negativo 1, negativo 1. Y cosecante de 360 está por acá, indeterminado, indeterminado. ¿Listo? Vamos bien entonces ahí. Vamos ahora con las demás. Entonces, profe, aquí ya podríamos entrar a cruzar perfectamente, ¿no? Sí, y a determinar algunas cosas que ya conocemos. Entonces, fíjese que el seno de 30 es el coseno de 60. O sea que el coseno de 60 es un medio. Y el coseno de 30 es el seno de 60. O sea, raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Recuerde que el coseno de 45 grados toma el mismo valor del seno de 45 grados. Por lo tanto, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Vamos con el coseno de 0. Bueno, resulta que el 0 está sobre el eje X. Por lo tanto, en ese caso solo tiene cateto adyacente e hipotenusa, ¿cierto? Y nos daría 1. Lo que no tiene es altura, por eso nos daba 0. 1 sobre 1, 1. Bien, vamos ahora con 90. Bueno, 90 tiene altura, tiene cateto opuesto, pero no tiene cateto adyacente. Entonces nos daría el coseno, al no tener cateto adyacente, 0. 180, bueno, él tiene hacia la izquierda, cierto, cateto adyacente de negativo 1. Sobre 1, que es la hipotenusa. Él no tiene altura, por eso no tiene cateto opuesto y su seno es 0. 270. Él tenía cateto opuesto hacia abajo, negativo 1 sobre 1, que es la hipotenusa, pues daba negativo 1, pero él no tiene cateto adyacente, o sea que el coseno será 0. 360. Él sí tiene cateto adyacente hacia la derecha. 1 positivo sobre 1, pues le da 1. ¿Listo? Bien. En ese sentido, con el coseno ya podemos sacar su inversa, que es la secante. Entonces, 1 sobre 1, 1. La inversa es 2 sobre raíz de 3. O sea, nos quedaría 2 por raíz de 3 sobre 3. 2 tercios de la raíz de 3. Aquí, entonces la raíz de 2 sobre 2, al invertirla, nos quedaría raíz de 2. Recuerde que la secante y la cosecante del 45 son raíz de 2. Ahí está. Ah, profe, podemos poner de una vez que la tangente y la cotangente de 45 es 1. Sí, claro, ya. Vamos ahora con la inversa de un medio para la secante de 60. Bueno, la inversa de un medio nos daría 2. La inversa de 0 es 1 sobre 0, o sea, indeterminado. La inversa de menos 1 es 1 sobre menos 1, o sea, negativo 1. La inversa de 0 es 1 sobre 0, o sea, indeterminado. Y la inversa de 1 es 1 sobre 1, o sea, 1. ¿Listo? Y ya tendríamos las secantes y el coseno de cada uno de nuestros ángulos. Vamos a revisar que nos quedaron bien. Empecemos con 0. De una vez el coseno y la cosecante la secante, para terminar. Coseno de 0, 1. Secante de 0, 1. Ahí está. Vamos ahora con el de 90. Coseno de 90, 0. Coseno de 90, 0. Y secante de 90, indeterminado. Secante de 90, indeterminado. Ahí está, indeterminado. ¿Listo? Vamos con el de 180. Coseno de 180 menos 1 y secante de 180 menos 1. Menos 1 y menos 1. Muy bien, en 180. 270. Coseno de 270, 0. Y la secante indeterminada. Entonces, el coseno es 0 y la secante indeterminada para 270. 360. Coseno de 360 nos daba 1. Y la secante 1 también. Entonces, 1 al coseno, 1 a la secante para 360. Vamos con los otros, que son los notables. Entonces, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Vamos con la secante de 30, 2 tercios de la raíz de 3. 2 tercios de la raíz de 3. Vamos ahora con el coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y la secante, raíz de 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2 y la secante, raíz de 2. Y terminemos con el de 30. Coseno de 60, coseno de 60, un medio, y la secante de 60, 2. Coseno de 60, un medio, y la secante de 60, 2. Perfecto, ahí vamos bien. ¿Listo? Vamos a continuar con la tangente y la cotangente. Entonces, mire que la tangente es muy fácil de sacar en tablas porque la tangente es seno sobre coseno. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Cómo así, profe? Miren, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando usted divide seno entre coseno, le da
cateto opuesto sobre hipotenusa dividido entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Hace ley de extremos y medios y le queda que seno sobre coseno es igual a hipotenusa por el cateto opuesto sobre hipotenusa por el cateto adyacente. Hipotenusa e hipotenusa se cancelan y el seno sobre el coseno le queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Uy, espere porque ahí ya no me vio. Entonces le decía, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando usted divide el seno entre el coseno, le da cateto opuesto sobre hipotenusa dividido cateto adyacente sobre hipotenusa. Haciendo ley de extremos y medios, le queda hipotenusa por cateto opuesto arriba, dividido hipotenusa por cateto adyacente abajo. Hipotenusa e hipotenusa se cancelan. Y le queda que el seno sobre el coseno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y coca, o cateto opuesto sobre cateto adyacente, es tangente. ¿Ve? Entonces yo puedo decir que seno sobre coseno es igual a tangente. Ah, ok. Entonces eso ya nos permite hacer esto más rápido. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno, 0 sobre 1 da 0. 1 medio sobre la raíz de 3 medios. ¿Cuánto le da 1 medio sobre la raíz de 3 medios? Pues simplemente eso le va a dar, cuando hace ley de extremos y ley de medios, le va a quedar 1 sobre raíz de 3. Pero como no me puede dejar raíces abajo, le queda raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Vamos ahora con, aquí pues ya la tiene, raíz de 2 sobre 2 dividido, raíz de 2 sobre 2 pues le da 1. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio, ¿cuánto le da? Raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio, le quedaría raíz de 3 por 2 sobre 1 por 2, le queda raíz de 3. Listo. 1 sobre 0, indeterminado. El 0 no puede quedar abajo dividiendo porque da error matemático. 0 sobre negativo 1, 0. Menos 1 sobre 0, indeterminado. Y 0 sobre 1, 0. ¿Listo? Vamos con la cotangente. Las cotangentes son inversas de ellos. Entonces, de las tangentes. 1 sobre 0, indeterminado. 1 sobre la raíz de 3 sobre 3 da lo mismo que 3 sobre raíz de 3. Pero como no puede dejar la raíz abajo, le queda 3 raíz de 3 sobre 3. O sea, le queda raíz de 3. Aquí, pues, la inversa de 1 es 1 sobre 1, que sigue dando 1. La inversa de la raíz de 3 es 1 sobre raíz de 3. Pero como no puede dejar la raíz de 3 abajo, le quedaría raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Indeterminado. Indeterminado es 1 sobre 0. El inverso de 1 sobre 0 es 0 sobre 1, o sea, 0. Acá, 0 y el indeterminado de 0 es 1 sobre 0, o sea, indeterminado. El inverso del indeterminado es 0 sobre 1, o sea, 0. Y el inverso de un 0 es 1 sobre 0, o sea, indeterminado. ¿Listo? Vamos a revisar que eso nos haya quedado bien y terminamos. Empecemos con los ángulos notables. La tangente de 30 y la cotangente de 30. Entonces, raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3. Raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3. Muy bien. Tangente y cotangente de 45. 1 y 1. 1 y 1. De 60. La tangente de 60 raíz de 3 y la cotangente raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 y raíz de 3 sobre 3. Perfecto. Vamos a los cuadrantales. Arranquemos con el de 0. Tangente de 0, 0 y cotangente indeterminado. 0 indeterminado. Vamos con el de 90. Tangente indeterminado y cotangente 0. Tangente indeterminado y cotangente 0. Vamos con el de 180. Tangente 0 y cotangente indeterminado. 0 e indeterminado en 180. 270. Vamos con el de 270. Tangente indeterminado y cotangente 0. Indeterminado y 0. Y con 360 terminamos. Tangente 0 y cotangente indeterminado. Tangente 0 y cotangente indeterminado. Y hemos culminado y confirmado que todo nos quedó perfecto. Ahí está su tabla. Esta es la que necesito que tengan. Esta es la que necesito que se aprendan y que puedan deducir fácilmente porque les va a preguntar mucho de esto en el examen de estado. Entonces les estoy mostrando todo lo que se trabajó en esta hoja. No se le olvide nunca que el seno sobre coseno es la tangente. Se lo acabo de demostrar, para que pueda ser más fácil la sacada también de estas razones trigonométricas. ¿Listo? Listo, chicos, terminamos